Hola, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo contabilizaríamos un ejercicio del impuesto sobre beneficio. Partimos del ejemplo, una empresa presenta los siguientes datos en 2006. El beneficio antes de impuestos, 52.630 euros. En este beneficio está incluido un gasto que se ha contabilizado como tal, pero que nunca será deducible fiscalmente, es decir, fiscalmente no se considera gasto, por tanto habrá que eliminarlo. Como los gastos van restando en nuestra contabilidad, la forma de eliminarlo sería sumar. Por tanto, ahora tendremos que sumar 18.350 euros de una diferencia que va a ser permanente. ¿Esto qué significa? Pues que será un gasto que jamás Hacienda va a considerarlo gasto. Por tanto, la diferencia entre nuestra contabilidad y Hacienda va a ser para siempre. Por eso decimos que es una diferencia permanente. Por otro lado, nosotros no hemos contabilizado un importe de 5.300 euros que es, desde el punto de vista de Hacienda, fiscalmente se considera un ingreso, es imputable. Por tanto, ese ingreso, como los ingresos suman en nuestra contabilidad, tendremos que sumarlos puesto que no lo hemos hecho y Hacienda dice que sí tenemos que hacerlo. Por otra parte, nosotros hemos contabilizado un gasto que recoge la pérdida global por deterioro de créditos de 6.500 euros. Estos 6.500 euros nosotros lo hemos puesto como gastos y tenemos que ver si Hacienda lo permite o no. Comprobamos que no superan el 1% de los deudores, por tanto sí será un gasto deducible, así que no tendríamos que hacer nada. Ese gasto que le hemos puesto en contabilidad, Hacienda también lo considera gasto, por tanto no hay diferencia ni permanente ni temporaria. Vemos también que hemos adquirido un inmovilizado por 9.000 euros, que es de escaso valor unitario, y que lo hemos amortizado en 1.500 euros. Es decir, hemos contabilizado un gasto de 1.500 euros. Pero Hacienda permite que se amortice fiscalmente este año los 9.000 euros enteros. Por tanto, ahí tenemos una diferencia con Hacienda, pero que esta no va a ser permanente, sino que es temporaria. ¿Por qué? Porque Hacienda nos permite meter como gasto este año los 9.000 euros enteros y los siguientes años no nos va a permitir deducirnos nada como gasto, mientras que nosotros hemos contabilizado este año 1.500 y el año que viene otros 1.500 y el siguiente y así sucesivamente. Por tanto, la diferencia es que este año vamos a poder poner más cantidad de gasto, hasta 9.000 euros, pero los próximos años los gastos de 1.500 que nosotros vayamos poniendo por las amortizaciones correspondientes, Hacienda no nos lo va a permitir. Por tanto, se irá compensando esta diferencia que vamos a contabilizar este año. Aparte de esto, que serían las diferencias permanentes y temporarias que nos vamos a encontrar, pues sabemos que el año pasado, en 2005, tuvimos una pérdida que tenemos que compensar y que hemos realizado una serie de inversiones que nos dan derecho a una deducción. Esas inversiones han sido por un importe de 30.000 euros y podremos deducirnos el 25% de esa cantidad, es decir, 7.500 euros, pero tenemos un límite que es el 50% de la cuota íntegra. Si la cuota íntegra nos da el 50% más de 7.500 euros, podremos poner la deducción completa y si no nos da 7.500 sino menos, pues tendremos que poner menos cantidad de deducción y dejar pendiente el resto de la deducción para otro año. Finalmente nos informa el ejercicio de cuáles han sido las retenciones que hemos sufrido y los pagos fraccionados. Vamos a ver cómo se resolvería. Partimos del resultante de impuestos, como hemos dicho, que serían 52.630 euros. Estos datos, que son del año 2006, se hacen en la declaración del impuesto sobre sociedades que presentamos en julio de 2007. Como hemos dicho antes, el gasto que nunca va a ser deducible supone una diferencia permanente. Como nosotros lo tenemos como gasto y Hacienda dice que no, habrá que sumarlo para eliminarlo de nuestra contabilidad. Tenemos también otra diferencia permanente que se correspondía a un ingreso que nosotros no habíamos contabilizado y Hacienda dice que sí tenemos que contabilizarlo. Por tanto, como los ingresos suman, tendremos que sumarlo para que aparezca en nuestra contabilidad, puesto que no estaba. Y finalmente tenemos también una diferencia, esta vez temporaria, que es la que correspondía a la amortización, que como hemos explicado antes, podemos amortizar 9.000 euros, pero solo hemos amortizado 1.500, por tanto los 7.500 restantes tenemos ahora que ponerlos como gasto y por tanto van restando. Esto nos da ya un resultado fiscal ajustado de 68.780 euros. Llega el momento en el que tenemos que restar las bases imponibles de años anteriores negativas por las pérdidas que hayamos sufrido en otros ejercicios. Nos decían en el ejemplo que eran 10.230 euros.
Tenemos ya nuestra base imponible de 58.550 euros y le aplicamos el tipo impositivo que nos corresponde, vamos a suponer que es el 25%, y ya tenemos nuestra cuota íntegra, 14.637,50. Llega el momento de hacer las deducciones. Hemos dicho que teníamos derecho a una deducción que era del 25% de la inversión realizada, de los 30.000 euros, era un total de 7.500 euros, pero teníamos la limitación del 50% de la cuota íntegra. Vamos, por tanto, a calcular cuánto es ese 50%, que nos da 7.318,75 euros. Por tanto, vemos que no podemos deducirnos los 7.500 euros enteros, sino que podemos deducirnos el límite, 7.318,75. Nos quedaría, por tanto, pendiente para el próximo año la diferencia, 181,25 euros. Tenemos ya nuestra cuota líquida, que es la que va a corresponder al impuesto de beneficios que tenemos que pagar este año, pero como ya hemos ido haciendo pagos a lo largo del año, bien mediante retenciones o bien mediante pago fraccionado, tenemos que restar esas cantidades que, como hemos dicho, ya hemos pagado, y la cuota diferencial que nos sale a pagar ahora sería de 4.718,75 euros. Bueno, pues visto de esto, sin perderlo de vista, nos tenemos que ir a ver cómo se contabilizaría. Por una parte, vemos aquí la cuota líquida de 7.318,75, que hemos dicho que es lo que iría al impuesto, al gasto de este año. Pues en impuesto corriente ponemos esa cantidad, nuestra cuota líquida. Deducimos, cerrando la cuenta, retenciones y pago a cuenta, la parte que hemos puesto como retenciones y pago a cuenta anteriormente, que eran 850 euros y 1.750 euros por un lado y por otro. La suma total son 2.600 euros y la cantidad que nos salía a pagar era de 4.718,75, que es lo que pondríamos en Hacienda Pública acreedora por impuesto sobre sociedades. Si nos vamos, lo comprobamos, teníamos ahí la cuota diferencial 4.718,75. Vale, pues ahora tenemos que pasar a ver cómo afectaría a la contabilidad las diferencias temporarias y las permanentes que hemos encontrado. Por un lado, las diferencias permanentes no tendrían que reflejarse de ninguna manera en la contabilidad, puesto que como son permanentes no generan ni derechos ni obligaciones para el futuro, sino que ya están incluidas en el impuesto corriente que pagamos este año y no tenemos nada más que hacer. Sin embargo, sí vamos a tener diferencias temporarias que sí nos van a suponer un asiento por la parte de la amortización. Recordamos que teníamos una amortización de 1.500 euros que podía llegar, según Hacienda, a 9.000, por lo tanto hemos metido un gasto mayor por un importe de 7.500 euros. Como esta parte está antes de que calculemos el porcentaje de impuesto que le corresponde, el tipo impositivo, al asiento que vamos a hacer tenemos que calcularle ese tipo impositivo, es decir, los 7.500 euros de gasto que hemos tenido que meter nuevos, que suponen que este año van a disminuir nuestro beneficio y por tanto a disminuir el impuesto que pagamos, pero van a suponer que en el futuro vamos a tener que pagar esas cantidades, es decir, que nos van a suponer una obligación de pago para el futuro. Por eso se genera la cuenta de pasivos por diferencias temporarias imponibles. Y como decimos, el importe no serán los 7.500 euros que hemos corregido en los gastos, sino el porcentaje, o sea, esa cantidad con el porcentaje que le aplicamos, que es el que nos corresponde de tributación, que en este caso hemos considerado que es un 25% el tipo impositivo. Así que el 25% por 7.500 sería la obligación que se nos genere y por tanto el pasivo por diferencia temporaria. Y nosotros lo contabilizamos como un gasto en el debe porque, según nuestra contabilidad, el gasto por impuesto debería ser mayor, puesto que el beneficio debería haber sido mayor, ya que nosotros en vez de poner 9.000 euros de gasto, entendíamos que solo teníamos que poner 1.500 euros de gasto, con lo cual nos hubiese salido un beneficio mayor y por tanto un impuesto mayor. Por eso ponemos una cuenta de gasto que es impuesto diferido en el debe y por otro lado, como hemos dicho antes, como en el futuro los 1.500 euros que yo voy a ir deduciéndome Hacienda ya no me lo va a permitir, eso me va a generar que voy a tener que pagar más impuestos en el futuro, ya que este año me he quitado los 9.000 euros enteros, los años siguientes no me los podré quitar, por tanto los años siguientes, aunque este año estoy pagando menos impuestos, el año que viene voy a tener que pagar más, así que me genera una obligación que es el pasivo por diferencia temporal imponible.
Vemos que por otra parte teníamos en el esquemita que hemos hecho antes una deducción que se nos había quedado pendiente por 181,25 €. Esta deducción ya está calculada después de aplicar el tipo del 25% que vemos aquí y por tanto ya no tenemos que hacer en el asiento ningún cálculo, sino que directamente los 181,25 € de deducción pendiente que me ha quedado lo pongo como un derecho para el futuro y me genera un impuesto diferido en el haber, que lo que va a hacer es disminuir mi gasto contable por impuestos. Y finalmente teníamos las pérdidas que habíamos aplicado que vendrán del ejercicio 2005 y por tanto las debíamos de tener ya creadas en el debe como crédito por pérdida a compensar en otro ejercicio y ahora lo que hacemos es que las cerramos, las cancelamos. Como las pérdidas eran de 10.230 € y el tipo impositivo que se ha aplicado es el 25%, volvemos al esquema anterior, vemos que la base imponible negativa se ha aplicado antes de aplicar el tipo impositivo, por tanto, en el asiento contable tenemos que aplicar ese tipo impositivo. Hacemos el 25% de los 10.230 € de pérdida que tuvimos el año pasado y eso lo que consigue es cerrar nuestro crédito, nuestro derecho a compensarnos esas pérdidas, desaparece y por otro lado incrementa el gasto porque nosotros consideramos que contablemente este año deberíamos de pagar más impuestos. Finalmente vamos a hacer otra parte del ejercicio que sería calcular los pagos fraccionados. Vamos a hacerlo según el artículo 40.2 que resulta de aplicar la fórmula que tenemos aquí en rojo. El 18% se le hace a la cuota íntegra que nos haya dado la última declaración del impuesto que tengamos, restándole luego las bonificaciones y deducciones que tuviéramos y las retenciones. En primer lugar, la primera declaración, el primer pago fraccionado, tenemos que hacerlo en abril. En abril la última declaración que hicimos fue la del año pasado, la de 2007, que correspondía al año 2006. Es decir, en julio de 2007 hicimos nosotros la declaración del año 2006, que como hemos visto es la que acabamos de hacer. La teníamos aquí, julio de 2007, corresponde la declaración al año 2006. Por tanto, cogemos nuestra declaración en 2007, tendremos que hacer en julio la que acabamos de hacer, pero en abril todavía no la hemos hecho, por tanto la última declaración es la del año anterior, es la de 2005. La de 2005 no tenemos datos, pero sí sabemos que la declaración que acabamos de hacer, 2006, teníamos pérdidas a compensar del año anterior, es decir, que en el año 2005 nos dio pérdida. Por tanto, si nos dio pérdida, la cuota íntegra pues fue 0 y por tanto es 0 ahora el porcentaje. Una vez que le aplicamos el porcentaje, pues tenemos que poner 0. O sea, si da pérdida, pues no hay que hacer pagos fraccionados. Este año, ya en octubre, sí hemos presentado nuestra declaración que acabamos de hacer de 2007. La acabamos de hacer en julio, correspondiente al año 2006. Por tanto, aplicamos el 18% a la cuota íntegra que nos salió, que vemos aquí que eran 14.637,50 € y le restamos las bonificaciones y las retenciones. Tenemos aquí en el esquema las bonificaciones y las retenciones. Las bonificaciones están aquí y las retenciones están aquí. 7.318 y 850 €. 7.318 y 850 €. Hacemos los cálculos y nos da 1.164,38 el importe del pago fraccionado que tenemos que hacer en octubre. En diciembre se vuelve a calcular, pero nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque se corresponde con la misma declaración que hicimos en octubre, ya que como hemos dicho antes, la declaración es siempre la última, o sea, el pago fraccionado se hace siempre sobre la última declaración que tenemos. Y la última declaración que tenemos en octubre y en diciembre es la de julio de 2007, que se corresponde al año 2006. El único año que es diferente, el único pago fraccionado que es diferente es el de abril, que como aún en julio no se ha presentado la declaración del año anterior, pues tenemos que acudir a la última que teníamos, que es la de julio de 2006,
que se corresponde con el año 2005. Y finalmente, pues hemos puesto aquí cómo se contabilizarían estos pagos fraccionados. Y no tenemos nada más que recogerlo en la cuenta 473, Hacienda Pública, retenciones y pago a cuenta y pagarlo con el importe que hemos calculado. Espero que os haya aclarado un poquito cómo va todo esto de contabilizar el impuesto sobre sociedades.